Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Elon Musk nos presenta la última versión de su chip a través de Neuralink. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Ha sido este pasado viernes 28 cuando Elon Musk nos ha presentado al mundo su nuevo chip del proyecto Neuralink, concretamente el Link V0.9. Esa es la última versión del chip que nos ha presentado. ¿Y en qué consiste esta última versión? ¿En qué se diferencia de las anteriores? Pues está mejorada, al ser la última versión está mejorada y básicamente digamos que es bastante más pequeña, lo suficiente para que ya pueda ir integrada dentro de la piel, y más que de la piel integrada al casco, lo que es al cráneo, y no fuera, como iba en casos anteriores, digamos que se ha llegado al tamaño, nos dice aproximadamente de una moneda grande. Este tamaño de esa moneda grande viene a ser 23 milímetros de diámetro por 8 milímetros de espesor. Hombre, hay monedas más livianas, yo creo que 8 milímetros de espesor ni los vikingos se movían con esas monedas, pero bueno, nos da un poco igual, porque digamos que a lo mejor el propio espesor del propio cráneo, pues a lo mejor también anda por ahí, o sea que si vamos a tener que hacer incisión y meterlo en su sitio, a lo mejor va perfecto para lo que es, no lo sé. En cualquier caso, ¿qué es lo que nos ha presentado Elon Musk? Nos ha presentado, como digo, el Link V09 y este chip, digamos que ya tiene licencia para humanos, o lo que es lo mismo, permisos de la FDA conseguidos este mes de julio, creo recordar, para hacer pruebas en humanos. O sea que ahora pues se buscan personas que quieran probarse el chip. Esta intervención, que en principio puede parecer compleja, bueno, y que lo es, pero sin embargo se ha llegado a hacer bastante, vamos a decir, mecanizada, y digamos también que no la realizan manos humanas, sino que además de diseñar un chip, también se ha diseñado en este caso un robot para que realice la intervención de ponerlo en su sitio desde el principio hasta el final. Esto es la incisión en la dermis, epidermis, taladrar ese cráneo, introducir los 1024 electrodos que hay que introducir. Son electrodos que, como habíamos visto en otras ocasiones, corresponden a unos microhilos conductores, unos electrodos en definitiva, que van a ir cada uno de esos 1024 a distintas áreas del cerebro. Nos puede parecer mucho, 1024 electrodos que van a ir a esos 1024 canales del propio chip. Nos puede parecer mucho en principio, pero claro, si tenemos en cuenta cuántos miles de millones de neuronas tiene el cerebro humano, pues algo me dice que estamos en un primer paso. Algo me dice que esos 1024 recuerda a cómo evoluciona la informática, pues lo mismo que con los discos duros, con los pendrive. Así que digamos que se podría decir que estamos en el modelo de un K, yo creo que se podría decir, 1024 electrodos. Algo me dice que de pronto se duplicará, cuadruplicará, y de aquí a nada estaremos hablando de miles y hasta de millones de canales. Pero no queramos correr antes de andar, porque ahora estamos donde estamos, en el Link V09. ¿Y qué nos dice Musk que puede hacer este chip? Pues lo primero de todo, comportarse como una interface cerebro-máquina, o lo que es lo mismo, conectarse con un ordenador sin necesidad de actuar periféricos como el teclado, el ratón, cosas parecidas. Esto también nos llevaría a poder actuar sobre un Tesla, acercarnos al que tenga un vehículo Tesla y abrir la puerta según vas llegando, solamente con el pensamiento, y luego interactuar con ese ordenador del Tesla, pues igualmente, ¿no? Quien dice Tesla, pero bueno, en este caso seguramente es el que tenga todas las papeletas. Bueno, pues este será el primer paso del Link V09, actuar como una interface cerebro-máquina. Y ya que está en el cerebro, pues ocurre que también arreglará cosas, arreglará defectos que haya en ese cerebro. Defectos como enfermedades tipo Alzheimer, tipo Parkinson. Ocurre que estas enfermedades que vienen a ser degeneraciones, que dejan áreas del cerebro infuncionales, pues bien pueden puentear ese área que está infuncional y por lo tanto, si puenteamos eso, digamos que reconectaríamos áreas en el cerebro y entonces podríamos vencer o podríamos tratar esa enfermedad de Parkinson o esa enfermedad de Alzheimer.
La verdad es que pensando si tú serías o no serías un voluntario para esto, pues hombre, da que pensar, ¿no? Porque esto pues lleva inconvenientes. Inconvenientes lo primero, el de la intervención, pero bueno, nos dice que sería muy sencilla, que en 1 hora estaría terminada, que sería con anestesia local, porque el robot, bueno, pues ya está preparado para hacerlo perfectamente, no se requiere de anestesia total, sino local. Y en 1 hora, más o menos un proceso ambulatorio, vamos a decir, y entre comillas, nos podríamos ir a casa con nuestro chip en la cabeza. Antes de ir a los voluntarios vamos a más inconvenientes. Ese círculo que nos va a quedar, pues resulta que, bueno, sí, cicatrizará perfectamente y demás, pero en ese círculo resulta que no va a poder salir pelo. Se nos va a quedar esa marca de aproximadamente 3 centímetros de diámetro ahí en la cabeza. Y la verdad es que si nos dicen más que no puede haber pelo, a lo mejor se te está ocurriendo. Bueno, siempre se puede hacer un implante ahí. A mí me parece que a ellos ya se les ha ocurrido la posibilidad del implante y el robot, ya que está en ello, bien podría hacerte un implante de folículo. Luego entonces, si seguro que se les ha pasado por la cabeza y seguro, dado que es un inconveniente, si no lo han resuelto, yo creo que es que no se admite implante. Me imagino que a lo mejor no sale pelo porque, claro, si hemos cortado dermis epidermis y luego cicatriza, pues ahí tenemos un círculo de tejido cicatrizal, digamos. Una de las características del tejido cicatrizal es que puede impedir la vascularización dentro de ese perímetro y entonces, claro, si no tenemos un riego sanguíneo, pues entonces, aunque implantemos folículo, si no lo regamos, pues resulta que no habría cabello. Y entonces posiblemente aquí es donde venga el tema. O sea que me da la impresión de que en ese círculo no puede haber pelo. Si lo ha dicho Max, sabrá de lo que está hablando. Así que después de implantarte esto, pues llevarías esa marca que muchos llaman la marca del diablo y demás. Bueno, vuelvo a repetir, la verdad es que ponértelo por gusto, la verdad que, en fin, no, como que no apetece, ¿verdad? Seguro que más de uno sí. Pero sí se tratan cosas, como nos dice Alzheimer, Parkinson, este tipo de cosas. Luego a nivel usuario, pues con la informática, pues actuará como una interface. Vale, pero es que nos dice que en personas parapléjicas y tetraplégicas también va a resolver esto. Sobre esto las fuentes no ahondan demasiado, pero dice que acabará con lesiones que haya provocado un accidente donde la persona esté tetrapléjica o parapléjica. Sin poder moverse, pues volverá a poder moverse. Yo no sé si esto será en todo caso o en algunos. Solamente en esos casos en los que la lesión esté en el propio cerebro. Porque si está en la columna vertebral, pues, hombre, yo creo que deberíamos ir ahí a actuar, ¿no? En el punto donde se ha sesgado, pues yo creo que ahí es donde habría que volver a dar continuidad al nervio para que pueda haber movimiento. Entonces, yo no sé si aquí se está recortando la información, no sé si también se actuará en ese punto, en el punto origen de la lesión, que sería donde se ha seccionado. Y entonces ahí yo creo que es donde habría que puentear, ¿no? No sé si lo van a hacer así, no sé si solamente se están refiriendo a lesiones que tengan origen cerebral o no tengo muy claro este sentido, pero lo están diciendo bastante abiertamente, que podrá con este tipo de lesión. La verdad es que si nos encontramos ante esto, pues oye, si lo que te va a quedar es un círculo sin pelo en la cabeza y una sencilla intervención de 1 hora o menos, yo creo que aquí sí estaríamos dando pasos de gigante, pero la cosa no queda ahí, sino que también personas que no puedan oír, personas que no puedan ver, pues también verán solución con el chip de Elon Musk. No todos, por supuesto. Nos dice que habrá casos de ceguera que no se pueden todavía actuar o recuperar a través del chip, pero sin embargo aquellos que tengan origen ocular, donde el daño esté en el ojo, pues teniendo en cuenta que va a ser sustituido por una cámara, no tengo muy claro si encima de la cabeza o dentro de un globo ocular, no lo tengo claro. Pero claro, si la señal proviene de una cámara, obviamente cualquier daño ocular se ve superado y se ve puenteado, con lo cual la señal va a llegar al cerebro, la señal de esa cámara, y personas que no vean absolutamente nada y que el daño sea de origen ocular podrán ver perfectamente. Bueno, pues nos dice que esto hará un montón de cosas, también se podrá leer lo que viene siendo la información del cerebro, dice que con el tiempo se podrá escribir en ella, o mejor dicho, en el cerebro, pero para esto todavía queda. Como digo, vendrán versiones posteriores.
Pero desde luego eso de leer el cerebro pues nos da para mucho, nos da muchas posibilidades a nivel de informar, a nivel científico de cómo funciona el cerebro visto de una forma más interiorizada de la información que teníamos hasta ahora, hasta el punto de tratar incluso depresiones, porque parece ser que si leemos sensaciones que pueden ser agradables y demás, también se podrán implantar con el tiempo sensaciones agradables y, bueno, de esa forma pretende tratar hasta incluso depresiones. Bueno, desde luego el abanico de posibilidades que esto tiene un antes y un después. Lo que dice Elon Musk, y en esto enfatiza, es que la inteligencia artificial nos ganará la batalla si no damos un paso. Y un paso más consiste en esto, en hacernos cyborg, en estar a medio camino entre hombre y máquina. La pregunta, llegados a este punto, para mí sería si el propio Elon Musk no ha pensado ponerse uno ya, ¿no? De momento no ha dicho que vaya a ser uno de los primeros candidatos. Pero te digo una cosa, yo estoy seguro que tal y como está la cosa, porque estamos en un momento un poco malo para andar hablando ahora de chip, yo creo, debido a la situación actual que tenemos, me parece a mí que hablar de chips ahora es mal asunto, pero bueno, yo creo que desde luego la mejor publicidad para su invento es que se lo pusiera al mismo, y algo me dice que no me extrañaría nada que más tarde, más temprano, a Elon Musk le veamos con la marca del círculo en la cabeza. Y ya para terminar esto me llevaría a la paradoja de Musk, una paradoja que según estaba haciendo el programa me ha venido a la cabeza y que quiero compartir con vosotros, y sería la siguiente. Tenemos a un individuo probablemente hiperactivo, dado que es posible que esta hiperactividad sería lo que le lleva a no estarse quieto y a hacer tantos y tantos productos y tanta evolución sobre tantos asuntos que nos viene presentando. Por lo tanto, la hiperactividad sería la base de la personalidad que marca a Elon Musk. Digamos que esta hiperactividad le lleva a hacer tantas cosas y entre ellas el proyecto Neuralink, el cual hace que él mismo se acabe implantando un chip, el cual acabaría, digamos, normalizando su bioquímica cerebral o su propia configuración cerebral. Y la paradoja sería que, ¿y si una vez implantado este chip en la cabeza de esta persona, ese cerebro se normalizara? Dejaría de ser hiperactivo si es que lo era y a lo mejor se quedaría más o menos como una persona normal. Sería curioso, ¿no? Sería paradójico. Imagínate que después de implantarse él mismo su propio chip, sería una persona que a partir de ahí se quedara desganado a la hora de seguir dando este tipo de pasos y un buen día se levantara, se mirara al espejo y se planteara, ¿qué hace una persona millonaria jugándose su fortuna con tantos inventos que ni siquiera la humanidad me agradece, sino que muchos ponen en entredicho? ¿Y por qué no me dedico a vivir de mi fortuna? ¿Sería paradójico o no sería paradójico? Lo he llamado la paradoja de Musk. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible que levantemos esto. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Los humanos no tenemos un cerebro tan distinto unos de otros, tan solo varía su configuración. ¿Es esto lo que nos hace tan distintos a unos de otros? Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.